Yo solo conocí a Dalma Ferreira porque ella fue la primera y hasta ahora la única presidenta de la Academia Literaria del San José, de la cual yo también fui presidente hace muchos años. La academia es la más antigua del país, es muchísimos años más antigua que la propia Academia Paraguaya de la Lengua, y me alegro que siga escribiendo tan bien, con un talento excepcional. Ella formó parte también del coro de Uninorte, tiene muchas habilidades, muchos talentos. Lo que hemos escuchado son 7 autores jóvenes, 5 mujeres y 2 varones, de una calidad excepcional de la prosa y del verso. La calidad también de su voz, la eufonía, porque no solamente hay que escribir bien, también hay que saber leer cuando uno quiere transmitir en forma oral a un público. Hubo una gran conexión emotiva, me parece, con el público. También este panel simbolizó el compromiso de Uninorte con la literatura joven, con la nueva creación. Inmensamente feliz, porque me remontan a mis años de cuando yo me inicié. Y estuvimos escuchando también en todos estos paneles que hubieron durante el transcurso de la semana de que antes eran muy perseguidos los jóvenes que tenían la necesidad y también el gusto por expresar su talento. En este caso son apoyados por el doctor Marcos, quienes nos prestó el espacio, acompañando de una cierta manera todo el proceso que estuvimos haciendo. Y muy feliz, muy contenta, se dan cuenta del talento que existe y que nada más estaba guardadito y ahora explotaron con todos los chicos, y esto es nada más que el inicio, porque ya quedamos y aparte de eso se van a unir más al grupo y vamos a estar haciendo reuniones, vamos a estar haciendo tertulias y esa es la idea. Esto comienza así, nada más que es el génesis, así que prepárense porque Pluma Joven va a dar mucho que hablar. Bueno, yo hablé de la poesía social de Juan Manuel Marcos. Siempre yo estoy muy aferrada a la poesía social. Hemos llenado la sala de chicos y se me han acercado ya a pedir algún contacto para poder ingresar a este grupo. O sea que esta misión comienza a estar cumplida y nada más que yo le voy a dar el empujoncito porque después ya ellos van a volar solos. Bueno, yo comenté, el tema fue la huella o la impronta del exilio en la poesía de 2 poetas que son Rubén Berrío Zaguier y Juan Manuel Marcos, 2 poetas vivos, y de qué manera el exilio como experiencia se trasluce y se revela en el sentido de que se ve en la poesía de 2 autores y si termina otro. El exilio es una experiencia dura que deja su marca y aunque el autor regresa a su país, esa marca queda. La calidad de los participantes y de la participación a nivel, sobre todo los debates y también en las mesas, creo que es satisfactorio. Asisto por 4ª vez prácticamente y creo que está creciendo. Hemos tenido una intervención muy importante de Francisco Pérez Marisevich que nos explicó lo que era la generación del 60, explicando exactamente la raíz de generación y después explicando las diferentes componentes de lo que era esta generación y el contexto sobre todo en lo cual esta generación del 60 tuvo que sobrevivir para ser capaz de expresarse. Y los miembros de la promoción del 60 son como yo mismo, somos todos, formamos un grupo. Entonces lo que dije es cómo encontramos nosotros nuestro país bajo una dictadura muy fuerte, las mismas dictaduras había en toda América, eran dictaduras militares, impuestas por el centro hegemónico político y económico, y nos encontramos acá con un vacío del contexto cultural. Estaba presentando la vida y la poesía de un poeta hoy día olvidado, llamado Vachel Lindsay, o en inglés es Vachel Lindsay, en castellano yo lo cambié a Vaquel Lindsay, porque Vachel tiene que hacer rima con Rachel, entonces Vaquel hace rima con Raquel. Fue un poeta muy original, muy titánico, muy formador, pionero de un estilo de poesía cantante que hoy día se escucha en los ritmos del rap y del hip hop. Como aficionado a la literatura, me parece muy bien que Uninorte apoye este tipo de simposio donde escritores, críticos, poetas pueden hablar sobre la poesía, sobre la literatura y que vengan estudiantes también para aprender sobre lo que es el valor de la palabra.
un verdadero placer poder tener a tantas personas, a tantos eruditos de la literatura. Es agradable compartir diferentes idiomas, se siente la sensación tan agradable de poder compartir un mismo lenguaje y así romper barreras también a través de la literatura, ¿no? Me parece excelente que la Universidad del Norte nos brinde este enorme placer de poder compartir con extranjeros, inclusive con personas que son paraguayas también nuestra, poder disfrutar de cada una de las opiniones de estos eruditos de la literatura. Fue como que alguien estuviera al lado de los jóvenes apoyándole y nos hizo sentir de que los escritores que vamos empezando no estamos solos hoy en día, que hay alguien que se preocupa por nosotros y que nos apoya. Una gran oportunidad tanto de iniciar, de demostrar nuestros escritos y también de compartir con los escritores de ya que tienen buena trayectoria. Y se agradece mucho, ¿verdad?, a la Uninorte por la oportunidad que nos dio a todos. Es muy importante para los traductores hacer estos tipos de debates, ¿verdad? Comentarios sobre la misma obra, ¿verdad? Es muy interesante, muy interesante. A mí me parece muy bien. Para empezar, personalmente, yo me sentí muy emocionada con ese detalle de la bandera polaca en un evento académico universitario, ¿verdad? Que el año pasado yo sé que estuvo una profesora polaca también que vino de Estados Unidos. Y bueno, es muy interesante. Primero, el intercambio entre países sobre un tema cultural, ¿verdad? Siempre es enriquecedor, siempre es importante y ayuda al conocimiento, al entendimiento mutuo. Acá tengo entendido que se dio entre Brasil, Argentina y Paraguay los temas referentes a la poesía, obra de algunos poetas de esos países. Me parece perfecto, me parece genial y pienso que va a dar sus frutos, especialmente entre los estudiantes, ¿verdad?, que asisten. Si hay una institución universitaria que apoya y aparte que le estimula y a los estudiantes que para esa clase de actividades, a mí me parece muy positivo.